Bueno, en TF Animation traemos una iniciativa interesantísima que ocurre en concreto en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Internet, que se abre a todo el mundo, yo creo que debe conocer esta iniciativa. Una iniciativa de desarrollar el talento local, los chicos, los jóvenes, las jóvenes que están en esa isla maravillosa que tengo el placer de conocer, tienen una oportunidad desde muy pequeños de crecer rodeados de gente creativa. Y aquí tenemos a las 3 personas que están a cargo de ese proyecto educativo artístico: Farah, Ruth y Tenesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Tarde. Bueno, pues lo que nos interesa sobre todo en TF Animation, que es un canal dedicado a animación y al arte de la animación, y por tanto todas aquellas disciplinas que intervienen en la animación, como la música. Bueno, vamos a empezar por las chicas. Y de hecho creo que el proyecto de la escuela Maxocrearte comenzó con ustedes, ¿no? Sí, nosotros empezamos con la escuela en el año 2013. Nuestro primer año fue una escuela exclusivamente de música, era Escuela de Música Maxocrearte. Un año después se sumó al equipo Tenesor, impartiendo la parte de animación y dibujo digital, y pasamos a ser Escuela de Artes Integradas. Es una formación, vamos a decir, para horario extraescolar, formación no reglada, y donde básicamente sois profesores de música y profesores de dibujo, ¿no? Correcto. Tenesor, tú que me cuentas, que eres además un animador excelente y tengo el placer también de conocerte hace años, cuando recibiste la llamada de la selva. Mira, pues justamente, claro, nunca pensé o nunca valoré la idea de estar dando clases de animación, ni mucho menos, porque uno se siente, pues eso, un poquito más salvaje de decir, voy a hacer corto, voy a hacer cosas, me voy a meter en... Y de repente lo de dar clases tampoco lo tenía bien puesto yo en el horizonte, pero es verdad que Farah y Ru vinieron, que tenían una escuela multidisciplinar, que acogían además todo con unas ganas distintas a la hora de enseñar la música, que la ofrecen de una manera audiovisual. Quiere decir que el anime que escuchan los chiquillos, las películas que se ven, todo eso es lo que ellos recogían también en este ambiente, no es música clásica o cosas así. Entonces, ese espíritu joven de decir, tenemos que conectar con la gente, me invitaron a mí a tener como mi espacio para la animación, con lo que ello conlleva, que también es dar clases de dibujo y etcétera, ¿no? Porque tú sabes el abanico que existe en este mundito. Y fíjate que a partir de ahí, pues todo ha sido un encanto, estar con chiquillos, apoyando, casi a veces en clases orientativas, porque en el periodo en el que los coges de adolescentes, de bachillerato de arte, incluso de la ESO, todavía están indagando en esto, que les gusta el dibujo, les gusta la animación, pero no tienen muy claro qué es eso de animar, y tú les estás dando ese primer empujón inicial, ¿no? Y se convierte en un reto también. La verdad que es muy bonito, ¿eh? Lo recomiendo. A todo el que sea animador, terminar dando clases de formación y demás, es algo que te llena. Porque los padres que conocen la escuela y que se acercan al centro, que me tenéis que decir dónde está situado. Sí, en Virgen de la Peña 97, en Puerto del Rosario. En Puerto del Rosario. ¿Perdón? Sí, perdón, en la capital de Fuerteventura. Sí, Puerto del Rosario, sí. Pues los chicos, bueno, los padres que se acercan, las madres con sus hijos a ver la escuela, ¿qué buscan? ¿Qué veis que encuentran, que buscan? Hay realmente varios perfiles con el tema de los papás y los alumnos. Al principio a lo mejor la imagen de la escuela llama la atención por el logo, cómo está diseñada dentro, y muchas veces no saben muy bien qué es lo que hacemos. Se tarda un poquito en explicar todo lo que hacemos porque hacemos muchas cosas muy, muy diferentes y la gente no está tampoco muy acostumbrada, digamos, a estar relacionada con disciplina artística. Existe un perfil de papás de niños muy chiquititos que realmente buscan una actividad extraescolar o que empiecen los inicios en las fases del crecimiento que estén relacionados con alguna disciplina artística y le dan mucha importancia a ello. Y luego existe un perfil de papás, sobre todo en adolescentes, que no saben, por la diferencia generacional, no terminan de entender qué es lo que quieren sus hijos.
y vienen a informarse, de decir, bueno, es que le gustan los videojuegos, pero es que no tenemos ni idea qué puede hacer con eso. Entonces TENE ya es el que se encarga de introducirlos y explicarles exactamente cómo se trabaja, las salidas profesionales que tiene y demás. Claro, porque no es lo mismo que tú seas una persona que disfruta de un videojuego a que realmente quieras crearlo o te lo hayas planteado. Hay muchos jugadores, hay muchos consumidores de animación, pero no necesariamente les gusta el dibujo, pero quizás por el tema de la música sí hay mucha gente, creo, que se acerca a la escuela, ¿no? Porque sí es verdad que mucha gente vive la música como muy fuerte. Sí, a lo mejor en un primer momento el primer reclamo es la música. La gente a lo mejor desconoce que existan clases de animación y las descubren una vez dentro de la escuela, pero que era también uno de los objetivos que nosotros teníamos, que todas las disciplinas artísticas se integraran y se relacionaran unas con otras en el mismo espacio, de tal forma que un alumno puede salir de una clase de piano con Ru e ir a una clase de animación con TENE en la misma tarde. Claro. Y Ruth, entonces tu formación clásica, ¿cómo la aplicas a las tecnologías, al mundo moderno? A los chicos que te vienen con tablets, que ya no es que, bueno, posiblemente no hayan tocado un piano nunca, ¿no? A ver, yo me encuentro, evidentemente es una forma más llamativa de acercarte a la música con los temas que ellos mismos pues escuchan. Actualmente, pues ya sea una banda sonora, a la banda sonora del videojuego que están jugando ellos actualmente, entonces yo les intento hacer unos arreglos que dependiendo de los niveles que tengan cada uno, pues yo me adapto a ellos y les hago un arreglo musical para que lo puedan aplicar y tocar en el piano. También pues eso, existen hoy en día muchas aplicaciones también, pues ya sea en Android como en iOS, donde pues bueno, visualmente también y con gamificación el alumno también se ve de alguna manera incentivado a seguir ganando y no sé, y así van aprendiendo poco a poco, a modo de juego también y de gamificación, te digo. Entonces yo lo intento enfocar de ambas formas, es decir, una de cal y otra de arena, porque siempre también tienen que aprender lo que es la teoría musical, aprender partituras, pero también, pues bueno, adaptándome yo un poco a los gustos y necesidades de cada uno. Es verdad que cuando nosotros empezamos especialmente mi asignatura, siempre hay un reto de que estén lo más cercano posible, a pesar de que sea un alumno muy joven, que eso tarda un poco a veces en conocimiento de entender. Cuando tú dices clases de dibujo, todo el mundo se imagina papel y lápiz. Y el papel y lápiz existe, evidente, nunca se va a matar. De hecho, tiene una presencia tan importante que a veces incluso algunos alumnos dicen, pero ¿cuándo carajo voy a usar el ordenador? Pero claro, es que dominar el papel y el lápiz y el ordenador, el salto es mínimo, ¿no? Si ya sabemos dibujar en papel y lápiz. Claro, aprender a dibujar es lo que te preocupa, enseñarles, ¿no? Da igual el soporte. La base del dibujo, la más mínima, evidentemente. El soporte al final termina siendo lo de menos, pero una vez te encaminas, es súper importante que ellos tengan las herramientas, como tú bien decías, las más cercanas posibles a las que se pueda usar en cualquier punto de la industria. De hecho, nosotros tenemos la suerte, gracias a esa ayuda, de contar con una Cintiq, esas pantallas digitales en las que ya puedes dibujar como si fuera papel y lápiz. Eso es una altura que ya hubiese querido yo en su momento, poder empezar con una tableta gráfica donde ya puedo dibujar directamente en la pantalla, con software que ya me van a permitir hacer lo mismo que hace aquella serie que sea mi serie favorita o aquellas películas que se realizan. Entonces, claro, esa parte tecnológica es importante siempre y cuando atendamos a que la tecnología no es la finalidad. La finalidad es que aprendan una serie de cosas, pero sí que es verdad que si la aprenden con herramientas todavía más cercanas, mejor, evidentemente. Oye, ¿cuántas horas destináis a cada disciplina? Por ejemplo, estamos hablando de dibujo, música y animación. Depende de la edad y los grupos. Nosotros trabajamos siempre con grupos reducidos, antes de la pandemia y después de la pandemia. Eso no nos ha afectado. Entonces, ¿no les ha afectado?
No, nosotros siempre hemos trabajado con grupos reducidos. Evidentemente estamos todos esperando a las medidas que van a poner para poder volver físicamente a las aulas, pero esperamos que poder continuar con relativa normalidad, más allá de las mascarillas y los geles, Sí. no, un poco más. Entonces, los grupos de los pequeñitos, cuando comienzan en música en movimiento con 3 años, son grupos un poquito más numerosos. Ahora están en torno a 4 alumnos por clase, por lo tanto son 45 minutos. Y las disciplinas que más duran, como por ejemplo las de TENE, que también siguen siendo grupos reducidos, es 1 hora. Entonces, básicamente entre 45 minutos y 1 hora de clase. No, en este caso tiene que ser semanal, porque nosotros lo que hacemos es recoger grupos tan reducidos, quiero decir, a lo mejor, como te decía, antes pandemia y después de pandemia, nosotros tenemos 3 o 4 personas por clase, en mi caso concreto. Vale. Entonces, en esa hora hay que aprovechar al máximo para que al día siguiente haya otro grupo con ese tipo de necesidades también, ¿no? De tener poquitas personas en clase. Y es verdad que lo que sí quizás ha hecho la pandemia, de alguna manera para nosotros, no es que no nos haya afectado, sino que simplemente nos hemos ido a la Classroom y ahí ha seguido funcionando todo con cierta normalidad, y ahora que se puede abrir, en realidad los alumnos vienen siendo lo mismo, porque 3 o 4 personas en clase es el número viable. Entonces, claro, por eso es lo que decía, para no nos afecta. ¿Has mencionado Classroom? ¿Te refieres a un aula virtual? Sí, correcto. O sea, de teletransmitir los contenidos, ¿no? De hacerlos por la tablet o por internet, ¿no? Sí. Bueno, y una cosa, por ejemplo, un chico de 8 años, que es el perfil que ya suelen estar haciendo cosas de forma algo más independiente, es decir, ¿qué frecuencia visita la escuela a la semana? Si se quiere apuntar, por ejemplo, a algo de música y luego se anima a algo de animación. Pues intentamos que los horarios le coincidan la misma tarde para que esté una tarde con nosotros. Entonces, si estuviera apuntado, por ejemplo, a piano, es obligatorio ir al lenguaje musical, que es la parte teórica, por lo tanto pasaría 1 hora y media con la parte de música, más 1 hora con la parte de animación. Entonces tendría un horario, pues, más o menos de 4 a 7 y media o una cosa así. Ajá. Tenemos niños que se llegan a pasar la semana prácticamente viendo. La tarde entera. Claro. Van Bueno, descubriendo es que- cosas y van diciendo, voy a animación, voy a canto, mañana guitarra. Es fundamental entender que también tienes que poner de tu parte, que es otra parte de los ejercicios. Aquí estamos hablando de que muchas veces te vienen chiquillos que ya tienen orientados, algunos es verdad que todavía están pensando solo en dibujar, pero muchos perfiles que ya están pensando en irse a algo artístico. Entonces, a partir de ahí hay una enseñanza para mí que es vital, que es la autodisciplina. Yo te enseño, tú le das caña y cuando nos veamos me dices tus conclusiones y seguimos enseñando y dando caña. O sea, irte a tu casa con tu ordenador, con tu tableta y tú también trabajar, que casi todo el mundo tiene algo así, no debería ser un problema. No hay que entender que es una clase a la semana y ya está. Claro, no, por supuesto, es una clase que tiene continuidad en su hogar, ¿no? Debería tener continuidad en su hogar. De hecho, se nota el alumno que entiende justamente que no viene a pasar el tiempo, sino que esto va con él. Uh-huh. Y entonces lo que te trae son mejorías y tú con él vas ya retándole y empujándolo cada vez más, que es prácticamente el trabajo que tú tienes que ir haciendo, orientándolo, ¿no? En este caso. Una cosa bonita que sí sucede con esto de que Ru y Fara son diferentes disciplinas a la mía, pero a la vez todo es arte, ¿no? Nosotros hacemos los conciertos, por ejemplo, de finales y son temáticos. Hemos hecho de películas, de cine, de series de animación, cada uno en su año, ¿no? En su concierto. Y claro, ¿por qué? Porque además tienen que aprender temas musicales que ya de por sí les motivan, ¿no? Que son audiovisuales, que comprenden la animación o el cine por un lado. Esos conciertos son explicados, quiere decir, oye, pues vamos a hablar de este tema de la serie, por ejemplo, que hicimos de Heidi, y hablábamos del director, de la empresa, y además después escuchabas el tema. Es todo como muy arte unido, ¿no? Entonces es bonito entender que hay un espacio donde todo se puede globalizar. Quería comentar, perdón, que haga un inciso. Sí. Aparte de lo que estaba hablando de TENE, que las disciplinas artísticas, a pesar de lo que todo el mundo piensa, de que, bueno, casi prácticamente haz un dibujo y eso sale de la nada y sale perfecto, todo requiere
una disciplina, dedicarle tiempo. Y ya en general es una cosa que en la mente normal de las personas pues no se tiene en cuenta, y realmente hay mucho trabajo detrás de todas las disciplinas artísticas. Sí, y bueno, incluso es algo generacional, que normalmente el más joven, y sobre todo en los tiempos que corren, donde todo es inmediato, antes estaba la generación del botón, ahora es la generación, vamos, del suspiro, porque tú quieres tener toda la información en un momento y piensas que te vas a convertir en una pianista excelente con un curso de 3 meses, o con un dibujante maravilloso en un año, cuando realmente son cosas que uno tarda muchos años en conseguirlo. O sea, eso no le da vértigo a los alumnos que realmente se dan cuenta que dibujar y que componer o que tocar música requiere mucho esfuerzo de su parte. Requiere mucho esfuerzo y muchísimo sacrificio en un sistema educativo y una sociedad que lo ha dejado de lado, la constancia y el sacrificio y el esfuerzo. Entonces, en según qué edades, sobre todo una vez que comienzan en la primaria, que les empiezan a exigir un poquito más, nosotros evidentemente también les exigimos cada vez un poquito más. Pasa una cosa súper curiosa en la educación y la formación de un niño, que es la primera vez que se enfrentan a la frustración. Las disciplinas artísticas, cualquiera de ellas, son muy frustrantes, porque por mucho que tú estudies, por mucho que tú lo intentes, no te garantiza un buen resultado. Da igual que tú estudies mucho, que no te va a salir perfecto, y no están acostumbrados a eso, a las correcciones, a equivocarse y a enfrentarse a sus errores una y otra vez, pero forma parte del proceso de aprendizaje. Sí, esta parte es súper importante y actual hoy en día, porque es verdad, hay 2 cosas aquí importantes, ¿eh? Una, que descubres con el tiempo, es súper importante que el alumno se dé de bruces y a través de la frustración aprenda que la frustración no es negativa, es positiva, porque es el límite que debes superar para seguir avanzando. Cuando has llegado a un punto en donde crees que ya no das más de ti, es cuando debes luchar para dar más, y entonces es cuando mejoras. Pero también es súper importante ese punto en el que dices, como decíamos antes cuando abríamos, el videojuego, me gusta el videojuego, voy a hacer algo, voy a dedicarme a animar para videojuegos, por ejemplo, ¿no? Es súper importante darte cuenta, de repente llegar a un sitio y decir, vale, todavía soy joven y ya me he dado cuenta que esto no me gusta. El descartar algo en tu vida es tan importante como el coger algo en tu vida. Las 2 cosas me parecen totalmente positivas, ¿no? Y el problema que también sucede un poco es la época del YouTube y el videotutorial, del que yo estoy muy de acuerdo. Pero no debemos confundir el videotutorial, por ejemplo, que viene mucha gente ya sabida, como el médico, ¿no? Que ya sabe... Que sabe más que el médico, sí. Que sabe más que el médico, ¿no? Claro, el YouTube se ha confundido con Matrix. Si ve un tutorial ya sé hacer algo. Es como, pues no, no. Claro. O sea, tú necesitarías una guía inicial, aprender las cosas básicas y después el tutorial te enseña algo. Pero de cero puede llegar a ser incluso contraproducente. Y esas cosas son muy importantes porque, vuelvo a lo mismo, un tutorial de YouTube dura 2 minutos, 3 minutos y es suficiente para creer que sabías de todo, ¿no? Y en realidad después te frustras más. Entonces, esta generación debería un poco comprender esto de lo que estamos hablando. Constancia y esfuerzo como algo positivo para ti mismo. Sí, además esto ha ocurrido en otras generaciones atrás de otra manera. Por ejemplo, recuerdo cuando aprendí a estudiar animación, que bueno, podías tener alrededor todos los libros escritos por los mayores maestros de animación, o podías haber visto todas las entrevistas y haber asistido a todos los simposios del mundo. Pero realmente, cuando realmente aprendías, era cuando te sentabas e intentabas hacerlo tú. Y veías que los ejercicios que estaban explicados en el libro y que a veces incluso tenía una lectura que no comprendías, cobraba forma esa realidad cuando te sentabas y la experimentabas tú. O sea que yo entiendo que una escuela de ese tipo lo que tiene que enfocar es todos sus esfuerzos en que el chico que está allí estudiando vea que es un laboratorio de experimentación, que esté disfrutando lo que hace y que tenga curiosidad, porque si no hay nada que le llame la atención, volverá a su casa y seguirá viendo sus tutoriales y sus cosas, ¿no? Efectivamente. Y es verdad que también tenemos la suerte, ya te digo, tratar de motivar. Tenemos en clase gafas de realidad virtual, tenemos la Cintiq, tenemos los programas,
Quiere decir, en realidad puede toquetearlo todo. E incluso muchas veces tenemos algo así como artistas invitados. Significa que gracias a que yo he estado alrededor de gente que ha sido muy buena y ha destacado bastante, como puede ser Manuel Reyes, como puede ser Luis Pérez, como puede ser Miguel Adrián Delgado, son gente a las que invito de vez en cuando a dar sus conocimientos en clase también y demás, ¿no? Y claro, eso me parece súper positivo, este tipo de cosas y demás, pero es verdad que vuelvo a lo mismo, que tú tengas todo esto no quiere decir que no le tengas que dedicar tiempo y trabajo. Has comentado el nombre de Adrián Delgado, este chico que contigo hizo un cortometraje que tuvo un montón de menciones, ¿no? Cuéntanos un poco de ese proyecto y como ejemplo, ¿no? Sí, bueno, esto fue justamente una de esas cosas que realmente podría avivar todo esto que estamos diciendo, porque en realidad es donde yo me di de bruces con la frustración. Yo pensaba que sabía dibujar, en realidad llegas a un punto en el que dices, tengo que mejorar mucho más. Pensaba que sabía algo de animación y cuando te pones de verdad a hacer un proyecto te das cuenta que no tienes ni idea. Entonces, el corto que empezamos Adrián y yo fue divertido, pero sobre todo fue algo que no me cansaré de decir porque es mi experiencia personal, cada uno tendrá la suya, evidentemente, pero si quieres aprender algo, lo tienes que coger por los cuernos y tirar hacia adelante, que fue lo que hicimos nosotros. Nosotros sabíamos un poco de todo, pero no sabíamos realmente nada. Y cuando te pones con un proyecto y sobre todo una cosa importante para todas las personas que empiezan es empezar a entender también que lo importante no es hacer algo, es terminarlo. Sí, el compromiso de terminarlo. Sí. Ahí está, efectivamente, porque todo lo que no se haga está mal. Todo lo hecho es muy fácil de ser criticado, que además estamos un poco, parece en la época de criticarlo todo, ¿no? Creo que es más positivo terminar proyectos y de él se puede hablar, evidentemente, todo el mundo tiene derecho a tener su juicio, pero el proyecto acabado ya se merece un respeto. Y a nosotros nos dimos cuenta que eso, que hacer un proyecto y terminarlo, nos llevó de repente a una comprensión general de las cosas. Quiere decir, aprendimos a editar, aprendimos a hacer música, aprendimos a comprender, digamos, el cine de dentro, aunque solo fuera un corto de animación muy sencillo que hicimos nosotros. En realidad, si te vuelcas sobre ello, te das cuenta de un montón de cosas que de otra manera no hubiera sido posible aprender. Por tanto, es mi invitación a hacer proyectos y terminarlos, aunque sean chiquititos, y que te reten a ti mismo y que no los dejes a medias, que de hecho es una de las cosas más importantes. Y ahí tienes a Adrián. Adrián no ha parado desde entonces, ¿no? Adrián ya era bueno, evidentemente, siempre fue una persona muy disciplinada y hasta llegar al BAFTA, ¿no? A darle el premio al mejor personaje animado con el juego Gris en Estados Unidos. Hoy día realmente el panorama que existe en cualquier lugar, pero bueno, si hablamos por ejemplo de Fuerteventura, ahí tenéis una escuela de arte, ahí tenéis iniciativas como las de ustedes, que son escuelas no regladas. ¿Qué más hay si alguien quiere dedicarse a esto? Hoy en día, una de las cosas que más enfocamos es el trabajo online. Quiere decir, hoy en día no existe la Fuerteventura, no existe la Isla Menor, no existe nada de esto. Hoy en día existe el online y la capacidad. Además, por eso te decía antes, la autodisciplina. Más que nunca estamos en un mundo que nos va a exigir un poco más de nosotros mismos. Un poco más de aprender de nosotros mismos para poder trabajar para los demás, ¿no? Y algo que, por suerte, no solo somos profesores, sino que también somos profesionales y hemos hecho trabajo y seguimos haciendo trabajo, y todos, o la gran mayoría de nuestros trabajos, son de clientes externos, de fuera, tanto de Canarias como de España. Entonces, claro, nosotros sabemos de lo que hablamos cuando decimos justamente el trabajo online. Pero es cuando, Sí. No, perdona, es decir, cuando tú, por ejemplo, yo conozco vuestro proyecto y me quiero apuntar a aprender con ustedes. ¿Realmente puedo inscribirme online y recibir contenido? ¿Estáis preparando la escuela para esto? Sí, yo de hecho ahora pues será del confinamiento. Tengo una alumna de Tenerife, por ejemplo, recibiendo clases online de piano. Ajá. Entonces es algo, bueno, en Tenerife vamos, si no hay profesionales de piano, pero bueno, contactó conmigo y le estoy dando clases de piano, así que... Por eso digo que precisamente vuestro proyecto llama la atención porque estas iniciativas realmente no tienen fronteras, como acaba de decir Tenesor.
vale que tenéis una oferta y atendéis una oferta local, o una demanda local, mejor dicho, pero es que todo esto que estamos viviendo cambia esta perspectiva. Aquí tenemos otro prisma, ¿no? En nuestro caso, lo que nos limita un poco a la hora de expandirnos, digamos, y fomentar un poco más la parte online de la escuela, es verdad que durante el confinamiento ha sido así y ha funcionado bastante bien, tanto los papás como los alumnos se han adaptado muy bien y nosotros hemos aprendido muy rápido a trabajar por Skype y estas cosillas. Pero sí es verdad que nosotros en todas las disciplinas ofrecemos una enseñanza muy personalizada. Entonces, por mucho que lo intentemos, nuestro cupo de alumnos es el que es. Ya no solamente por los grupos tan reducidos que tenemos y clases individuales, sino que la enseñanza online, el lanzarlo como una fábrica vídeos y demás, no, tendrían que ser clases como lo hemos estado haciendo. Y el tiempo es limitado, no tenemos más tiempo ni más capacidad de seguir asumiendo tantos alumnos como nos gustaría. Es verdad que la escuela se ha centrado sobre todo al final en un ambiente familiar, donde nosotros hacemos literalmente un seguimiento del alumno. O sea, cuando el padre viene, al principio viene a clases de dibujo, por ejemplo, ¿no? Voy a defender mi asignatura, cada uno hablará de la suya, claro. Pero vienes a clase de dibujo y de repente descubren eso de la animación. Y de repente ven que la animación está vinculada con el videojuego, con las series, con el cine, porque parece una tontería, ¿no? Pero al principio animación es una palabra confusa. En sitios como este, además, vuelvo y repito, y tú dices animación, no piensan lo primero en dibujos animados, ni siquiera. Con suerte alguien piensa en los dibujos antiguos y ya está. Pero a veces se piensa en animación de hotel. No, es muy despreciativo todo. La un poco, noción ¿no? sociocultural, ¿no? Claro, es como... Sí, y además incluso tienes esos casos de padres de, bueno, es que mi hijo quiere estudiar Bellas Artes, pero no quiero que esté haciendo frutas y bodegones, ¿no? Entonces, esto se relaciona a todo el arte, a algo muy clásico, muy antiguo, muy viejuno. Y cuando ya empiezas con ellos, ya los empiezas a caminar y encima les empiezas a abrir un abanico de posibilidades y empiezan a ver una progresión en el alumno, de manera que ya empieza a tener posibilidades en el mundo, porque hasta que... Parece una chorrada, ¿vale? Pero al principio consideran que dibujar no es nada, o que tocar un instrumento no es nada. Y de repente les dices, oye, que si sabe hacer música, también podría componer, también podría hacer música para videojuegos, series, cine. De repente todo es más importante. Pero al principio todo es como muy chiquitito, y hay que irlo dando a entender que este mundo es muy amplio, y que el arte no es algo íntimo, personal y de pasar hambre, exclusivamente. Entonces, bueno, te digo, todo es un seguimiento de padres que también se van informando con nosotros, de alumnos que van progresando y al que nosotros incluso hacemos mucho hincapié en ellos, en empujarlos hacia donde creemos que deberían ir, empujarlos lo justo y necesario. Ellos son los que toman sus decisiones y nosotros los que ayudamos simplemente. ¿Qué herramientas usáis a la hora de enseñar a los chicos que quieren aprender música, por ejemplo, los más pequeños que necesitan ese contacto directo, y a los más grandecitos? ¿Qué herramientas utilizáis en vuestras clases? Lo digo yo, tú, no sé. Bueno, en mi caso, en el caso de piano, que empezamos con niños muy pequeños, a partir de los 5 años, evidentemente ellos no tienen la formación de la lectura, es decir, ellos todavía no saben leer. Por tanto, hemos tenido casos, bueno, todos los años tenemos casos donde los niños aprenden a leer música, a cantar música, partituras, antes que a leer. Y bueno, tenemos nuestro propio método donde los niños pues van aprendiendo a leer y extrapolando esa lectura al instrumento y aprendiendo por imitación, por la lectura, pues diferentes canciones y también por medios de juego. ¿Qué instrumento que utilizáis? Estoy hablando del piano, de vale. Mis alumnos, vamos. O sea que los niños tienen que tener un teclado en casa o un piano. Hombre, es Sí. ideal. Tenemos instrumentos de préstamo en cuanto a las flautas y flautas traveseras y clarinetes.
Sí tenemos instrumentos de préstamo, de resto, guitarra, batería y piano. Lo ideal, no hace falta hoy en día, hay una gama de instrumentos amplísima que se puede conseguir cualquier instrumento relativamente bastante económico. Entonces no es que sea necesario desde el minuto uno que vienen a la escuela, pero sí que es conveniente que lo vayan teniendo, porque necesitan precisamente lo que hablábamos antes, de crear esa disciplina y ese hábito de estudio. Y aplicar también los conocimientos dados también en clase, aplicarlos en casa y reforzarlos. Y canto a 6, porque he visto vídeos de gente... Espera, repite ahí. Y canto a 6 porque he visto vídeos en los que la gente interpreta cantando junto a la gente que toca. Sí, tenemos también clases de canto que están sobre todo dirigidas a adolescentes y adultos. Ajá, que son los que más se animan y ya tienen la voz para poder educarla, ¿no? Exacto, los niños todavía no están terminados de hacer, digamos, entonces no es recomendable que empiecen a trabajar técnicamente la voz todavía en la infancia, hasta que les cambie la voz en la adolescencia. Tenesor, ¿y tú eres un fiel defensor de del software libre, de las herramientas gratuitas, sobre todo teniendo en cuenta que lo que importa es que el chico no tenga el límite de tener que comprarse un software carísimo para poder hacer eso con el ordenador, sino que lo pueda hacer descargando una aplicación y utilizándola, ¿no? Es cierto, de hecho yo soy defensor de las nuevas tecnologías en general, de todo lo que sea una herramienta positiva. Evidentemente el mal uso de la herramienta no conlleva que la herramienta sea buena o mala, evidentemente, ¿no? O sea, el mal uso es mal uso y ya está. Pero por ejemplo yo veo a Ruth usa el iPad en las clases, donde cada niño toca porque el niño tiene su teclado en casa para aprender, evidentemente, y seguir con sus clases, pero en clase tiene el teclado del aula, ¿no? Y ellos se sientan y siguen una lectura ahí, les va premiando con estrellas las aplicaciones que usan y demás. Todo ese mundo interactivo me parece que es necesario, no, ya no es que sea vital, es necesario, es la herramienta que ellos conocen. El tema del software libre, soy un amante del software libre, pero el software libre, bueno, desde mi punto de vista, tampoco soy excesivamente paternalista con el software libre, en el sentido de si es libre ya lo puedes usar. No, tiene que ser libre y bueno, parece que es mucho pedir. Claro, sin embargo, existe, es así. Claro, pero tú estás trabajando con herramientas que están demostradas que funcionan muy potentes, como son el Blender y el Krita, ¿no? Son alternativas a software muy buenos, pero que bueno, que no necesitan tener o sea, tienes que poder tener el software más allá del tiempo que te dan de prueba, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, esto es súper importante. La gente, por ejemplo, Krita, que es ese software libre que para dibujar y pintar además te da una experiencia muy buena. Cuidado con esto, que siento adultos, que hay adultos que llegan y quieren clases de dibujo y de pintura y de repente los sientas aquí y flipan, ¿no? Es decir, ostras, que no, yo no sé encender un ordenador, no, y me pones a dibujar en un programa, no pasa nada. Tú usas Krita aquí con tu pincel y lápiz y alucinan. Terminan después encantados y si pueden se van a su casa a descargarlo enseguida y se emocionan porque de repente la tecnología está cerca de ellos, ¿no? Esa es un trabajo súper bonito también. Pero, por ejemplo, programas como Krita, en realidad, yo se los dejo claro, vamos a empezar con Krita o con Photoshop, en realidad a veces no importa demasiado, pero lo importante es que el salto de Krita a Photoshop, de Photoshop a Krita, no es un gran cambio en ciertas cosas, y sobre todo para dibujar y pintar y todo esto. Si tú aprendes Krita, ya te habrás familiarizado con un entorno similar a Photoshop si lo quieres usar el día de mañana, y al revés también va a suceder, ¿no? Y después tenemos Blender. Blender es, para mí ahora mismo, es el software libre por excelencia, por las renovaciones que tienen, el apoyo de terceros, ya del cine, del videojuego, de todo el mundo está ahora mismo abrazando Blender, que es un programa en el que se puede dibujar, se puede modelar, se pueden crear gráficos, se pueden crear animaciones para tus videojuegos, y totalmente libre, totalmente gratuito, sin ningún tipo de pedido. No es freemium, esto que estamos hoy acostumbrados a escuchar, ¿no? Es libre, ya está, te lo puedes descargar y usar. Porque la comunidad Blender lo que hace es que ayuda a desarrollar esas personas que llevan muchos años utilizando Blender, ayudan a desarrollar el software, ¿no? De alguna manera con sus opiniones o sus demandas. Pero sobre todo lo más importante es que si alguien se quiere dedicar a los dibujos animados, pues ya desde jovencito tiene una cierta formación integral, porque en un animador, por ejemplo, por lo que yo desprendo de vuestras opiniones, que lo habéis hecho la verdad muy bien, es tan importante el dibujo como el ritmo.
Entonces, el integrar el ritmo a través de clases musicales, aunque luego las dejes un poco más aparcadas para especializarte en la actividad meramente de dibujo, yo creo que es todo compatible, ¿no? Sí, sí, lo De es. hecho, yo me gustaría hablar una cosa, si Tenesor me da permiso. Tenesor es una persona que no sabe nada de música y sin embargo, pues bueno, ya saben cómo anima. No tiene ritmo ninguno, yo lo siento, pero no sabe bailar. Pero sin embargo, sus animaciones es que desprenden ritmo. Cualquier animación de baile, digo, pero si tú no sabes bailar, y ahí está. Porque a lo mejor no lo traslada... precisamente- Perdón, no, iba a decir, a lo mejor no lo traslada con su cuerpo, pero lo consigue hacer mediante el dibujo, ¿no? Correcto. Tenesor es una Es persona que no es que sea es que es 100% visual. Entonces, la parte musical, como el concepto del ritmo y seguir patrones rítmicos, es incapaz de imaginárselo si no es con una imagen. Entonces, tenerlo en la escuela es una cosa súper útil porque además los niños, sobre todo en la parte de música, que es todo muy subjetivo, es muy abstracto, también necesitan una referencia visual. Yo, por ejemplo, que soy pésima dibujando, más de una vez ha tenido que entrar TN a clase para hacerme ahí un dibujillo rápido en la pizarra para poder explicar cualquier concepto que es relativamente sencillo, de forma abstracta, pero si una referencia visual no se entiende. Y eso es lo que le sucede a TN con el ritmo. Hace unos cortos y sus animaciones son espléndidas, pero si le quitamos los dibujos, no cuadra nada de nada. Con lo cual ahí se compensa, ¿no? Es decir, ahí estamos Sí. hablando de que realmente cada uno se dedica a lo que realmente al final le gusta más, pero que podemos aprender de otras disciplinas, ¿no? Correcto. Bueno, Sí, No pues, se y eso complementan a precisamente es otra. lo que, claro, es lo que queremos transmitirle a nuestros alumnos. pues mucha suerte con el proyecto de Maxo Crearte, y sí me gustaría que Tenesor nos dedicara de alguna manera a un dibujo para que los que nos ven en TF Animation pues vean esto que estáis comentando, ¿no? Que es una persona que realmente se expresa a través del dibujo, ¿no? ¿Te animarías a hacernos un boceto de algo, Tenesor? Compartes tu pantalla Vale. y bueno, lo que le voy a pedir a las otras chicas, a Ruth, por ejemplo, si nos puedes dedicar algo al piano mientras él dibuja sería magnífico. ¿Tienes el piano cerca, no? Por ahí. Sí, sí, por supuesto, venga, ya voy. Gracias. Pues nada, Tenesor, te dejamos con tu dibujo y explícanos un poquito qué vas a hacer y cómo lo haces. Más que un dibujo mío, voy a explicar un ejercicio con el que nosotros nos iniciamos cuando alguien viene y dice eso de, me gusta el dibujo, pero yo no sé dibujar muy bien. Entonces es cuando viene el trabajo, el famoso trabajo de los círculos, que es cuando nosotros hablamos mucho, ¿no? de este tema de, por ejemplo, nuestro corto de animación, el que mencionábamos antes, el de Adrián y yo. Nuestras conclusiones eran de decir, tenemos que crear un personaje entre los dos, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo nos comunicamos entre nosotros para que los dos dibujemos una y otra vez al mismo personaje? Nosotros decíamos, la medida de nuestro personaje, por ejemplo, de su cabeza debe ser 2 círculos. A partir de 2 círculos nosotros sacábamos la lógica de decir, bueno, pues si partimos esos 2 círculos, en realidad tenemos una especie de rectángulo que si partimos a la mitad es donde vamos a situar sus orejas, a la mitad de la mitad es donde situaríamos, por ejemplo, su nariz, y así iríamos partiendo ese círculo hasta ir creando nuestro personaje, ¿no? De acuerdo. Una vez llegado a esta lógica en el que hablamos de círculos, simplemente, ¿qué pasa si los 2 círculos no son una invención nuestra para hacer un corto? Es que no lo son, porque, por ejemplo, si nosotros usamos 2 círculos también, nosotros los partimos a la mitad y empezamos a generar también un personaje que seguramente va a ser conocido para todo el mundo. Y la idea principal es usar básicamente estos 2 círculos. A la hora de aprender de dibujar, ya estamos hablando de que no estamos hablando, ya estamos viendo perfectamente de que no estamos hablando justamente de que haya que tener un talento especial, más que una comprensión de cómo se forma un dibujo para que todo el mundo lo pueda imitar de una manera similar, ¿no? Ya aquí tendríamos un modelo rápido de un Homer Simpson.
Lo mismo, iríamos cambiando de personajes e iríamos llegando a las mismas conclusiones. El siguiente ejercicio, una vez llegamos a entender este tipo de cosas, es todavía hincarnos a los dos círculos. Y en este caso, lo que usamos son dos círculos y añadimos nuevas piezas. Por ejemplo, decimos que un círculo representa el tamaño de medida, por ejemplo, de un cuerpo, de un personaje, y el otro lo modelamos como si fuera plastilina, de manera que ya empezamos a crear otro personaje que muchos chiquillos además cuando vienen ya conocen. Así a bote pronto tenemos siempre trucos para dibujar, ¿eh? No estamos hablando aquí de maestría. Estamos viendo cómo si usamos una línea a modo de partir ese tipo de orejas de un Pikachu, ya estamos teniendo las formas necesarias para comprender la figura. Entonces ahí vemos justamente el poder de los círculos. Y si tuviéramos más tiempo, ahora mismo estaríamos hablando, por ejemplo, de irnos a Blender, y en Blender nos encontraríamos esta misma facilidad para dibujarlo, pero incluso en las 3 dimensiones, donde nosotros incluso esas 3 dimensiones nos ayuda a crear un esquema de personaje que además podríamos rotar con mayor facilidad y poder comprender todas sus perspectivas. Porque estás hablando de la herramienta de Grease Pencil. Ahora mismo sí. Se desarrolló justamente hace relativamente poco, y aunque lleva tiempo ahí, que se trata de dibujar en un entorno de un programa que se genera imagen sintética en 3D, dibujar como en un plano, ¿no? Dibujar como si estuviésemos dibujando en papel, y luego eso se transforma en un objeto tridimensional que podemos mover, entiendo, ¿no? Correcto. De hecho, vamos a compartir la pantalla de Blender y aquí tendríamos justamente lo que tú estás mencionando, ¿no? Tenemos un espacio 3D justamente donde nosotros ahora mismo podríamos ir añadiendo objetos en 3D. Vamos a crear una esfera. Una esfera rápidamente para situar, por ejemplo, a un personaje que queremos crear, ¿no? Pues su forma básica se va a basar, como ya hemos hablado anteriormente, en el círculo. De manera que, bueno, si ya nos ponemos a jugar con la figura, la empezamos a mover, por ejemplo, vamos a dotarla. Claro, pero esto, por ejemplo, aquí todavía no estás utilizando la herramienta de Grease Pencil. Aquí estás No. Aquí voy a crear, por ejemplo, formas sintéticas de Blender. Efectivamente, formas sintéticas que yo voy a aprovechar efectivamente para después aprovechar la herramienta de Grease Pencil, ¿no? Y dibujar encima, vale. Dibujar encima, de manera que nos va evidentemente a beneficiar. Por Estás ejemplo, componiendo una forma a partir de formas simples. Efectivamente. ¿Y qué tienes en la cabeza? ¿Qué quieres hacer? Un personajillo corriendo, ni más ni menos. Una cosa muy, muy sencillita. O sea que esas esferas las estás colocando pensando en que forman parte de los elementos que componen el personaje. Efectivamente, de manera que, por ejemplo, si yo quiero que este puño esté delante, literalmente tengo que poner este objeto delante. No tiene más pérdida que esa. Vale, y con el teclado y el ratón, Blender te permite moverte en este espacio tridimensional para ver qué es lo que está delante, qué es lo que está detrás, porque estás moviéndote en un espacio virtual, ¿no? Ahí está. De manera que ahora yo lo que aprovecho es este espacio que yo he generado, estas bolas ya me crean un personaje, puedo añadir un Grease Pencil y aquí, a partir de aquí, puedo literalmente empezar a dibujar encima de mi pieza. Voy a decirle que quiero dibujar encima de la superficie, literalmente por encima de ella. ¿Encima de la superficie de las esferas o en un de las esferas? A ver, ¿cómo lo haces? Yo vengo aquí, puedo elegir mis pinceles, evidentemente, como cualquier programa de dibujo, y aquí empiezo a bocetar, por ejemplo, mi personaje. Vale. Se utiliza un lápiz negro para poder distinguir. Efectivamente. En cualquier momento yo me puedo liberar de esas esferas. De momento las quiero usar como algo que está ahí, en lo que me quiero apoyar, para entender más o menos mi figura. A partir de aquí yo digo, bueno, pues esta era mi idea de dónde quería que estuviera el puño, aunque ya sabemos que en dibujo nada está agarrado hasta el final, ¿no? Quiere decir, puedo ir cambiando de idea en cualquier momento, pero bueno, para el primer boceto ya te está sirviendo y ya te estás acompañando de esta figura en la que yo intuyo, por ejemplo, o intuía que este iba a ser su cuerpo, en el que este iba a ser
su pie en perspectiva, que se me iba a venir de frente, y aquí iba a colocar su último pie, porque es un personaje que va a estar como en una carrera relativamente dinámica, y su último puño va a colocar por aquí. Y para los que están viendo esto, que a lo mejor no están identificados todavía con la forma de trabajo, ¿esto que estás dibujando es como si dibujaras sobre un cristal o algo así? ¿O en plano o se está dibujando encima del propio objeto? Se está dibujando encima del objeto y a la vez en plano. Vamos a ver, ahora yo me cargo, por ejemplo, las esferas y literalmente estoy dibujando sobre plano. De manera que además, esta especie de personaje bocetado que está corriendo, en realidad es plano, pero está en un espacio 3D. Vale, ahora estamos viendo la cámara del software. Efectivamente. Y si te movieras más de lado, ¿cómo se vería? Ahí ya veríamos cómo ha trabajado el plano. En realidad ha trabajado sobre formas que estaban más adelante o más atrás. Ah, o sea que cuando toca el trazo que has ido dibujando, cuando toca el objeto, entiende que literalmente desplaza el trazo delante y el otro detrás. Literalmente lo realiza de esa manera. O sea que utiliza las esferas como guía para claro, ya no tener que estar haciendo ese trabajo como si... Es que, por ejemplo, esto lo hemos visto mucho en las herramientas de dibujo que son un poco todavía muy primitivas, con las gafas virtuales, donde literalmente tú te mueves con un mando y dibujas en el espacio, pero claro, el dibujo académico, el normal, está pensado para simular la perspectiva. Entonces, claro, dibujar en un espacio donde hay una perspectiva es complicado, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos la ventaja de que la perspectiva ya no es algo fingido, sino que es real. De hecho, tú puedes crear tus paredes en 2D, puedes hacerlo todo, puedes crearte todo en 2D, ya no fingido, sino de verdad. No tenemos tiempo ahora para entrar de lleno en Blender, sin embargo, esto es muy interesante porque además lo que sí nos va a dar es la posibilidad de trabajar con las herramientas, por ejemplo, de escultura en 3D, las podríamos estar moviendo para el 2D. Claro. De manera que, evidentemente, nos va a permitir pues jugar con todo tipo de formas, de detalles y de posibilidades. Sí, transformar lo que has hecho y seguir trabajándolo y claro, se puede borrar, como por ejemplo borrarías un trazo. Exactamente. Todo cuando entramos en Draw vamos sencillamente a borrar formas y ya está. Podemos, de hecho, elegir borrar zonas o podemos borrar de golpe líneas que hayamos ido creando. Entonces, bueno, una forma divertida de dibujar, pero que además ya empieza a tener un potencial brutal, donde hay cortos ya creados aquí en Grease Pencil y donde la luz del 3D ya se puede apoderar directamente de un personaje en 2D. Entonces, como digo, herramienta libre, fantástica, quita otro tanto de lo mismo, y siempre estamos tratando, una vez más, de que los alumnos también puedan adquirir este tipo de conocimientos para que no solo aprendan a dibujar, sino que además aprendan a hacerlo en entornos que posiblemente tengan que ver mucho con el futuro que les espera. Es interesante acostumbrarse al mundo de las 3 dimensiones porque al inicio es algo que sí que se aleja mucho de lo que tenemos como algo intuitivo, papel y lápiz. Pero sin embargo, la riqueza que nos va a aportar a la hora de poder trabajar y hacer nuestros trabajos bastante más ricos no tiene parangón realmente. El acercamiento de poder dibujar en un espacio 3D, en el que podamos aprovechar lo mejor del 3D pero para el 2D, y además poco a poco irnos acercando a la posibilidad de las 3 dimensiones para crear, es literalmente una dimensión más que se nos ofrece para enriquecer todo nuestro trabajo e ir más allá a aquello que queramos contar, que al final todo se trata de contar historias, y esto lo único que va a hacer es ayudarnos a contarlas de una manera todavía o más amigable o más enriquecedora. Sí, señor. Pues un saludo a todos y enhorabuena por vuestra labor. Muchas gracias a ti, Carlos. Y gracias. Un saludo. Adiós, muchas gracias. Gracias por esa fantástica música.